creo que el TEMEC realmente es un acuerdo que va a permitir a la economía mexicana y en general a México y los negocios de México acrecentarse de una forma importante. Debo señalar también que mucho va a depender no del TEMEC, sino de las políticas públicas que en México se dicten o inclusive se hagan, ¿no? Entonces, ese es un factor sumamente importante y que puede sí variar la disposición y la credibilidad que México plantea ante los mercados internacionales. Entonces, eso no es menor, definitivamente, porque pues los inversionistas, a fin de cuentas, están buscando muchísima certidumbre y no necesariamente es lo que se ha venido haciendo en los últimos meses, quitando el tema de la pandemia, ¿no? O sea, en los últimos meses en general, con respecto a políticas públicas, plebiscitos, este tipo de acciones que generan incertidumbre en los mercados internacionales, pero en realidad, dijéramos en términos sin grandes variaciones y sin grandes desencuentros, si México manda las señales adecuadas, podríamos estar viendo el comercio bilateral crecer gracias al TEMEC de $600 mil millones, donde está el día de hoy, a más de $1 trillón en 5 años. Pero obviamente, como bien reiteraba anteriormente, pues tiene unos asegúnes, ¿no? Y esos asegúnes son ciertamente muy importantes. Pues mira, yo creo que la estrategia del presidente López Obrador todavía tiene un componente de mejora. Definitivamente creo que el acercamiento hacia todo el sector empresarial es una prioridad y es algo que necesita hacer el presidente, no necesariamente que quiera hacer el presidente, pero que necesita hacer el presidente, porque a fin de cuentas la inversión norteamericana o extranjera en general, lo que va a hacer es consultar a sus colegas empresarios de México. Y si esa señal que quiere transmitir el presidente López Obrador en el exterior es de certidumbre, es una señal de que en México estarán seguras las inversiones, de que en México se respeta cada día más el Estado de Derecho, pues definitivamente los que lo van a hacer no es el gobierno, son los empresarios mexicanos a sus colegas en otras partes del mundo. Entonces, mientras existe esta polarización que vemos en el sector empresarial o el que se les acuse de los culpables de una u otra forma, no ayuda para hacer atractivo a México ante los ojos de los inversionistas. Entonces creo que ese sí es un cambio de rumbo importante para poder seguir atrayendo la inversión, porque a veces creo que el sector público a nivel global siente que el atraer inversión va a depender de hacer buenas alianzas con el gobierno de otra nación. Y aunque eso ayuda, la realidad es que los que traen las inversiones no es el gobierno, y eso a veces se olvida, ¿no? Los que traen las inversiones es el sector privado, y eso es bien importante detallar, ¿no? Porque puede haber una excelente relación entre mandatarios, pero si no hay una excelente relación con la inversión privada, entonces sí hay un problema. Pues mira, la realidad es que el TEMEC no lo contempla como tal, el desarrollo del sureste de México. Esta es una prioridad del gobierno del presidente López Obrador, muy loable. Lo que también es muy cierto es que a la inversión no la puedes condicionar, ¿no? O sea, no le puedes decir, sí vas a invertir en el sureste, pero te voy a poner trabas para invertir en el norte, porque la inversión pues también tiene opciones, ¿no? Y alternativas. Y aunque México es y sigue siendo muy atractivo para la inversión norteamericana y la inversión extranjera, también es muy cierto que la inversión tiene muchas alternativas. Entonces, cuando tratas de condicionar cómo puede o debe llegar la inversión, empieza a haber problemas, ¿no? Porque entonces la inversión empieza a decir, y realmente queremos invertir en este u otro país. Y lo muy cierto es que con el TEMEC
México entra por la inversión, o digamos en la búsqueda de la inversión norteamericana, entra en una competencia directa con Canadá. Canadá también ofrece en términos simples lo mismo que México ofrece en el TEMEC, porque son a fin de cuentas los socios comerciales. Pero muy cierto es que el inversionista tiene hacia dos lados que puede mirar hacia el norte para invertir o puede mirar hacia el sur para invertir, hablando desde el concepto de Estados Unidos. Y ahí es donde la diferencia puede ser grande. Sí, México es mucho más barato en muchos sentidos, que la inversión puede llegar más lejos, pero lo que también es muy cierto es que México, al competir con Canadá, en donde queda corto México, es en el Estado de Derecho y básicamente la aplicación de las leyes, ¿no? Y obviamente también seguridad, ¿no? No nada más hablando de seguridad jurídica, sino de seguridad patrimonial y seguridad personal de los empleados y demás que laboran en una fábrica, laboran en una planta. Y estos son factores adicionales que también hay que tomar en cuenta. Entonces, cuando México pierde foco de que Canadá tiene esta misma ventaja competitiva que tiene México, pues bien, la inversión puede optar por, aunque sea un poco más caro, irse a Canadá, como lo ha hecho en muchas inversiones, ¿no? Canadá ha sido recipiente de inversiones importantes de Estados Unidos y seguirá siendo recipiente importante de Estados Unidos. Entonces yo creo que México le tiene que quedar muy claro que está en una competencia, y no nada más con Canadá, en una competencia global por la inversión extranjera, ¿no? Y pues las condiciones que establezca México, más allá de limitantes, tienen que ser condiciones que sean verdaderamente atractivas para la inversión. Claro, y curioso que lo menciones a Carlos, porque justo hoy en la mañana tuve una conversación de más de una hora con Luis Niño de Rivera, ¿no? Y hablando también de un poco lo que él está viendo como posible impacto, ¿no? Creo yo que viendo cómo se comporta o cómo se comportará la economía en México, sí va a haber un retroceso económico sustancial, a lo mejor inclusive más de lo que se había predecido a un principio, y ahí es donde en realidad va a ser un parteaguas importante, porque todavía más se va a necesitar la inversión extranjera en México, porque habrá una pérdida importante de empleo y una pérdida importante de montos de inversión y de flujos de inversión que esté recibiendo el país. Entonces, más ahora que nunca, México tiene que empezar a verse como un destino atractivo de inversión y buscar las formas en que eso sea el caso, ¿no? Porque lo último que México puede hacer es ahora más que nunca pues, actuar con cierta arrogancia hacia la inversión. Pues mira, yo creo que aquí hay un concepto importante. Con Asia, México tiene una gran oportunidad hacia con Estados Unidos, hablando del TEMEC, porque Estados Unidos está y estará en conflicto por algún tiempo, comercialmente hablando, con China. Y posteriormente también el conflicto se ha acentuado por justo el COVID, o como lo llama el presidente Trump, el virus chino, que no ha ayudado a que la relación Estados Unidos-China mejore. Definitivamente creo que esa es una gran oportunidad para México. Y hablaba con Luis Niño de Rivera, platicábamos que esta oportunidad pudiera representarle a México un comercio, una inversión adicional como del 25% de lo que actualmente existe, y esta es una cifra no menor, una cifra bastante importante, ¿no? Y yo creo que sin duda para la comunidad americana y para la relación bilateral México-Estados Unidos hay oportunidades importantes, pero también mucho va a tener que ver con la disposición que tenga el gobierno federal actual
más allá de la discusión que puedan tener los gobiernos estatales, que muchos de ellos por muchos años han reflejado una disposición total para atraer la inversión, pero esta misma disposición tiene que ser reflejada por parte del gobierno federal. Entonces, particularmente con Asia, ahí existe una gran oportunidad para que México capture esos fondos y esos flujos que hoy existen de empresas que están repensando sus inversiones en el gigante asiático y que México puede salir reluciendo si se maneja adecuadamente. Y al igual que México pues es parte del Tratado Transpacífico, lo que le da un acceso a mercados asiáticos que antes no tenía. Pero no hay que olvidar que a fin de cuentas el comercio mayor entre México y el mundo es con Estados Unidos y seguirá siendo con Estados Unidos, no nada más por la cercanía que se tiene hacia la Unión Americana, sino también porque Estados Unidos representa 1/4 del total de la economía global, ¿no? Entonces, pues esta cifra hace que el mercado estadounidense sea inviable y pues que muchos países quisieran tener la relación comercial que México y Canadá tienen con Estados Unidos. Sí hay potencial en las relaciones con otros países sudamericanos. En realidad el mercado brasileño es complejo, ¿no? El mercado brasileño generalmente prefiere y su comportamiento es muy hacia lo interno de Brasil, ¿no? Que las empresas sean brasileñas, pero no obstante, pues empresas mexicanas del calado de FEMSA, de Carso y demás, pues han triunfado en el líder sudamericano. Otras naciones, creo yo, han tenido dificultades políticas que hacen más complejo la relación comercial con ellos. Colombia puedo yo distinguir de varios otros países y ahí puede haber oportunidades. No es un mercado demasiado grande, por lo que a mi parecer la oportunidad más grande continuará siendo Estados Unidos y los mercados dentro de Estados Unidos que no se han conquistado por parte de las empresas mexicanas, como particularmente puede ser el noroeste de Estados Unidos, donde hay muy poco comercio México-Estados Unidos. La verdad es que sí hay muy buena relación, hay mucha mejor relación de lo que había con el presidente Trump y el presidente Peña Nieto, y no se diga entre Obama y los últimos dos mandatarios de México. La realidad es que la relación, como todas relaciones, son basadas en intereses mutuos, ¿no? México tiene intereses importantes hacia la relación de Estados Unidos y viceversa, y creo que lo que se ha suscitado es que el presidente Trump ha entendido la importancia estratégica de México al entrar a la Casa Blanca, y es por eso que esta relación se ha venido cimentando bastante bien. No sin antes aclarar que el presidente Trump, como cualquier mandatario, pues su interés primordial es el crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Y ante eso, pues esa será la primera prioridad en su gobierno, ¿no? Y creo que igual forma en varios temas estratégicos. México tiene un papel predominante, como es en la lucha contra el narcotráfico, migración, etcétera, que son vitalmente importantes para el presidente Trump. Entonces, la relación creo que va a continuar siendo cordial y fuerte. Definitivamente con el presidente Trump sí se ha podido desarrollar una relación basada en confianza, y esperemos que así continúe, pues, y ya veremos el 3 de noviembre si habrá continuidad sobre las políticas que Estados Unidos venía manejando, o cambia, pues obviamente de una forma importante con el candidato Biden. Pues mira, yo creo que definitivamente, por lo que estoy viendo, ¿no? Las encuestas lamentablemente no han, después del 2016, pues no han sido
lo creíble que uno pensara. Obviamente decían que iba a ganar por doble dígito y acabó perdiendo, ¿no? Entonces no era por un pequeño margen, ¿no? Y lamentablemente creo que eso pues hizo cambiar lo que uno creía de las encuestas. Hoy en día las encuestas han venido bajando, las encuestas han venido pues enseñando que las cifras originales, porque ponían en julio que Biden iba a ganar por un doble dígito, ahora están en 7%. Entonces, después de los debates, si es que Joe Biden sí se anima por los debates, pues creo que hay una gran posibilidad de que el presidente Trump continúe en el gobierno en enero como un presidente reelecto. Pues mira, el American Society representa a toda la comunidad americana. En primera instancia representa a más de 108 organismos no lucrativos que operan en el país. Dentro de esos 108 organismos incluyen escuelas, hospitales, incluyen organizaciones civiles, sociales, cívicas, humanitarias. De igual forma, los dos partidos políticos de Estados Unidos y también centros inclusive religiosos. El presidente honorario es el embajador, pero también la comunidad americana representa a los más de 2 millones de norteamericanos viviendo en México, muchos de ellos con doble nacionalidad sin duda, pero también representa a las miles y miles de empresas que invierten en México y que han creado millones de empleos en el país y obviamente cientos de miles de millones de dólares en inversión. Entonces, verdaderamente la responsabilidad que conlleva el representar a la comunidad americana es muy grande, muy importante y definitivamente es una representatividad que todos tomamos con mucha seriedad porque pues hay mucho por hacer para acercar a las dos naciones. Va muy bien, pero hay todavía más que hacer, ¿no? Y creo que, como lo he platicado tanto con el embajador Christopher Landau como con otros funcionarios de Estados Unidos, la relación México-Estados Unidos es una relación muy fuerte que siempre y cuando los dos lados entiendan pues cuáles sus posicionamientos, pues puede haber mucha cercanía para lograr objetivos comunes.